Hola, soy Miriam. Aquella noche en el bar Murphy's, esos moteros pensaron que era otra mujer débil a la que podían intimidar. Cuando me desgarraron la camisa y me humillaron, no tenían ni idea de con quién se metían. Lo que hice después silenció a todo el bar para siempre. Nunca pensé que compartiría esta historia, pero si alguna vez te has sentido invisible o te han juzgado por tener una apariencia común y corriente, necesitas escucharla. Suscríbete porque lo que me pasó esa noche te demostrará que las apariencias pueden ser muy engañosas. Esta es mi historia. Déjame empezar contándote quién soy, o mejor dicho, quién cree la gente que soy. Me llamo Miriam, y si me vieras caminando por la calle, no me mirarías dos veces. Soy el tipo de mujer que pasa desapercibida. Estatura y complexión normales, suelo vestir ropa sencilla, nada llamativo, nada que llame la atención. Trabajo en la biblioteca local, paso mis días ayudando a la gente a encontrar libros, organizando estanterías y viviendo lo que la mayoría consideraría una vida tranquila y sin sobresaltos. Durante los últimos 3 años, así era exactamente como lo quería. Cada mañana, me ponía mi sencillo cardigan marrón, me recogía el pelo en un moño pulcro y caminaba por el mismo camino al trabajo. Sonreía cortésmente a los vecinos, ayudaba a los usuarios con sus lecturas y volvía a mi pequeño apartamento con una taza de té y un buen libro. En el pueblo me conocían como la amable bibliotecaria reservada. La mujer que nunca causaba problemas, nunca alzaba la voz, nunca destacaba entre la multitud. Y eso era perfecto para mí. Verán, tenía mis razones para elegir esta vida invisible. Razones que nunca compartí con nadie. Pero aquella noche en el bar Murphy's lo cambió todo. Era un viernes por la noche a finales de septiembre. Acababa de terminar un día particularmente largo en el trabajo. Habíamos tenido una caída del sistema informático y había pasado horas revisando manualmente los libros y ayudando a usuarios frustrados. Al cerrar la biblioteca, me di cuenta de que no quería irme directamente a casa a mi rutina habitual de té y lectura. Por primera vez en meses, anhelaba algo diferente, algo que se sintiera normal para una mujer de mi edad. Fue entonces cuando decidí pasar por el bar Murphy's. Ahora bien, Murphy's no es precisamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a una bibliotecaria. Está ubicado en la zona más humilde de la ciudad, el típico local donde los obreros de la construcción toman cervezas después del trabajo, donde la música suena a todo volumen y donde la iluminación es tan tenue que apenas se distinguen las manchas del suelo. Pero estaba cerca de la biblioteca y, sinceramente, solo quería sentarme en algún sitio que no fuera mi apartamento y tomarme una copa como cualquier persona normal. En cuanto crucé esas pesadas puertas de madera, supe que desentonaba por completo. El bar estaba lleno de la típica clientela de los viernes por la noche. Sobre todo hombres con ropa de trabajo, algunas mujeres con chaquetas de cuero, todos con un aspecto que encajaba a la perfección en ese ambiente decadente. Y luego estaba yo, con mi blusa color crema y mi sencilla falda gris, llevando mi bolso de cuero desgastado y una novela de bolsillo. Me dirigí a una mesita en la esquina, intentando pasar lo más desapercibido posible. El camarero, un hombre corpulento con canas, pareció sorprendido cuando pedí un vino blanco sencillo. Sentía miradas sobre mí desde distintos puntos del bar, pero me concentré en abrir mi libro y fingir que estaba a gusto. Durante unos 20 minutos, lo estuve. El vino estaba bien. El libro me enganchaba y, a pesar de las conversaciones animadas a mi alrededor, me encontré relajándome por primera vez en semanas. Fue entonces cuando entraron. Los oí antes de verlos. El rugido de los motores de las motos en el exterior, seguido del ruido de botas pesadas sobre el suelo de madera. Un grupo de 5 moteros entró. Sus chaquetas de cuero crujían al moverse. Eran exactamente como uno se imagina al oír hablar de una banda de moteros. Barbas, tatuajes que les cubrían los brazos, cadenas colgando de sus cinturones y una actitud que llenó la sala en cuanto entraron. El ambiente del bar cambió de inmediato. Las conversaciones se hicieron más bajas y noté que varios clientes miraban con nerviosismo al grupo.
Los moteros se adueñaron de una mesa grande cerca del centro del local, y sus voces estruendosas pronto inundaron el espacio mientras pedían rondas de cerveza y chupitos. Intenté concentrarme en mi libro, pero era imposible ignorarlos. Su líder, un hombre corpulento con barba gris y brazos cubiertos de tatuajes descoloridos, tenía una voz que resonaba en todo el bar. Contaba historias que hacían reír a carcajadas a sus amigos. Historias llenas de palabrotas y comentarios inapropiados sobre mujeres. Fue entonces cuando uno de ellos me vio. Mira esa, dijo uno de los moteros más jóvenes, señalándome. Tenemos una mujer muy elegante ahí. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí mirando mi libro, esperando que perdieran el interés. Me equivoqué. ¿Qué crees que hace en un sitio como este?, preguntó otro, lo suficientemente alto como para que lo oyera medio bar. Quizás se ha perdido. Las risas que siguieron me hicieron arder las mejillas de vergüenza, pero me obligué a mantener la calma. Ya había tratado con gente difícil antes, pero nunca en un entorno así. Le di un sorbo a mi vino y pasé la página de mi libro, esperando que encontraran algo más con que entretenerse. Pero el líder, cuyo nombre luego supe que era Tank, no había terminado conmigo. Se levantó de su mesa y sentí que se acercaba, aunque no levanté la vista. Disculpe, señorita, dijo con una voz cargada de falsa cortesía. Creo que se ha equivocado de sitio. Finalmente levanté la vista, mirándolo a los ojos con lo que esperaba fuera una calma segura. No lo creo, respondí en voz baja. Solo estoy tomando algo. Esto pareció divertirle mucho. Se volvió hacia sus amigos y se echó a reír. Solo está tomando algo, chicos, con su traje de princesita. El grupo estalló en carcajadas y sentí todas las miradas del bar volverse hacia nosotros. Algunos parecían compasivos, otros parecían divertirse con el drama que se desarrollaba, pero nadie se movió para ayudar. Escucha, cariño, continuó Tank, volviéndose hacia mí. Este no es lugar para alguien como tú. ¿Por qué no te terminas ese vino caro y vuelves al club de campo del que saliste? Sentía el corazón a 1000 por hora, pero mantuve la voz firme. Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. No molesto a nadie. Fue entonces cuando su actitud cambió por completo. La falsa cortesía desapareció, reemplazada por algo mucho más siniestro. Se inclinó, apoyando las manos en mi mesa, con la cara a centímetros de la mía. Te lo voy a explicar muy sencillo, princesa. Este es nuestro bar. Esta es nuestra gente, y tú no perteneces aquí. Su aliento olía a alcohol y cigarrillos, y pude ver la ira en sus ojos inyectados en sangre. Así que, puedes irte sola o podemos ayudarte a irte. ¿Qué prefieres? Todo el bar se quedó en silencio, todos observando para ver cómo se desarrollaba la situación. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, el camarero, otro cliente, cualquiera, interviniera. Pero todos parecían paralizados, demasiado asustados o demasiado entretenidos como para intervenir. Respiré hondo y miré a Tank directamente a los ojos. No me voy. Lo que sucedió después aún se reproduce en cámara lenta en mi memoria. El rostro de Tank se contrajo de rabia, y antes de que pudiera reaccionar, se agachó y agarró la blusa color crema. La tela era delicada y se rasgó fácilmente entre sus enormes manos. El sonido de la tela rasgándose resonó en el silencioso bar mientras tiraba, abriendo parcialmente mi blusa y dejándome allí sentada, expuesta y humillada. Sus amigos vitoreaban y silbaban, tratando mi humillación como un espectáculo. Oía a alguien tomando fotos con su teléfono. El camarero finalmente habló, pero su voz era débil. Oigan, tal vez ya sea suficiente, chicos. Tank lo ignoró por completo, riendo mientras me miraba. Ahí lo tienes, princesa. Ahora tal vez te lo pienses 2 veces antes de entrar en lugares donde no perteneces. En ese momento, sentada allí con la camisa hecha jirones, rodeada de hombres que se reían y me veían como un simple entretenimiento,
sentí algo que no había experimentado en 3 años. Empezó como un calor familiar en el pecho, que se extendió por brazos y piernas. Era rabia, sí, pero era algo más. Era la sensación de haber llegado al límite. Me levanté lentamente y, por primera vez desde que empezó todo, Tank retrocedió un poco. Quizá fue algo en mi mirada, o quizá fue mi forma de levantarme de la silla, pero su risa se apagó en su garganta. Sin decir palabra, me agaché y me quité lo que quedaba de la blusa rota, dejándola caer al suelo. El bar, que momentos antes había estado lleno de risas vulgares, quedó en completo silencio porque lo que vieron al quitarme la camisa no era lo que esperaban. Mis brazos, desde los hombros hasta las muñecas, estaban cubiertos de cicatrices. No pequeñas cicatrices limpias de accidentes o cirugías, sino cicatrices irregulares y violentas que contaban historias de batallas libradas y ganadas. Entre esas cicatrices se mezclaban tatuajes, no flores ni mariposas decorativas, sino insignias militares, números de unidad y monumentos conmemorativos a los camaradas caídos. En mi hombro derecho lucía el escudo de las Fuerzas Especiales. En mi brazo izquierdo, las fechas de 3 despliegues distintos. En mi clavícula, en sencillas letras negras, se leía, antes muerto que deshonrado. No eran tatuajes de esos que te haces en un estudio de tatuajes de centro comercial. Estos me los había ganado. El silencio se prolongó mientras todos en el bar intentaban asimilar lo que veían. Esta bibliotecaria tranquila, esta princesa de la que se habían estado burlando, era algo completamente distinto. Tank palideció, pero intentaba mantener la compostura. ¿Así que tienes tatuajes?, preguntó, aunque su voz carecía de la seguridad que había tenido momentos antes. ¿Se supone que eso nos asusta? Lo miré con calma, con voz firme y tranquila. Me llamo Sargento de Estado Mayor Miriam Chen, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Cumplí 3 misiones en Afganistán, lideré una unidad de reconocimiento de 12 hombres y recibí la estrella de bronce al valor tras una emboscada a mi unidad en las afueras de Kandahar. He matado a hombres mejores que tú jamás serás. Y he salvado la vida de soldados que tienen más honor en el meñique que tú en todo tu cuerpo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Tank abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Durante mi última misión, continué, recibí metralla de un artefacto explosivo improvisado que mató a 2 de mis compañeros y me dejó con daños en los nervios de la pierna izquierda. Por eso cojeo un poco, por si lo has notado. El ejército me retiró con todos los honores, y decidí volver a este pequeño pueblo para vivir tranquilamente y ayudar a la gente a mi manera. Di un paso hacia Tank, y a pesar de que me doblaba en tamaño, retrocedió un paso. Decidí dejar atrás esa parte de mi vida porque estaba cansado de la violencia, cansado de pelear, cansado de tener que demostrar mi valía a hombres que creen que la fuerza se mide por lo fuerte que puedes gritar o a cuánta gente puedes intimidar. Mi voz seguía siendo baja, pero resonó en cada rincón de aquel bar silencioso. Pero me acabas de recordar algo importante. Hice una pausa. Miré a mi alrededor, a todas las caras que me miraban en un silencio atónito. Puede que elija vivir en paz, pero nunca olvidé cómo pelear. Lo que sucedió a continuación fue rápido y decisivo. Tank, quizás sintiéndose acorralado y avergonzado frente a sus amigos, cometió el error de intentar agarrarme de nuevo. Extendió su mano derecha, apuntando a mi garganta. Le sujeté la muñeca antes de que su mano llegara a menos de 15 centímetros de la mía, aplicando presión en un punto nervioso que lo hizo caer de rodillas al instante. La técnica era memoria muscular. Algo que se me había grabado durante incontables horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Gritó de dolor mientras lo sujetaba, su cuerpo mucho más grande completamente indefenso por la precisa presión en el punto exacto. Voy a soltarte la muñeca ahora, dije con calma, sin soltarlo. Y vas a disculparte con todos en este bar por interrumpir su noche. Luego, tú y tus amigos se irán. Nos entendemos. Tank asintió frenéticamente, con el sudor perlado en su frente por el dolor.
Lo solté y retrocedió tambaleándose, agarrándose la muñeca. Lo siento, murmuró, sin mirar a nadie a los ojos. Más alto, dije. Lo siento, gritó, con la voz quebrada. Sentimos haber causado problemas. Sus amigos, que habían estado listos para intervenir y ayudar a su líder, ahora estaban paralizados. Habían visto a su intimidante líder caer de rodillas ante una mujer a la que habían estado ridiculizando minutos antes, y ninguno parecía ansioso por comprobar si yo podía hacerles lo mismo. Bien, dije. Ahora está el asunto de mi camisa que destrozaste. Creo que con $50 debería bastar para un reemplazo. Tank buscó a tienta su cartera con la mano buena, sacó un billete arrugado de $50 y lo dejó sobre mi mesa. Gracias, dije cortésmente. Creo que ya es hora de que se vayan. Los 5 motociclistas se dirigieron a la puerta como niños regañados, su arrogancia anterior completamente desaparecida. Tank se detuvo en la entrada y me miró una vez más, pero lo que vio en mi expresión le hizo pensar que no debía decir nada más. La puerta se cerró tras ellos, y un instante después, oímos el rugido de sus motocicletas arrancar y alejarse en la distancia. El bar permaneció en silencio durante varios segundos después de que se fueran. Luego, poco a poco, las conversaciones comenzaron a reanudarse, pero no eran las mismas conversaciones informales de antes. La gente me miraba de reojo, cuchicheando entre sí, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. El camarero se acercó a mi mesa con una toalla de bar limpia. Señorita, dijo respetuosamente. Puede usarla si quiere, y sus bebidas. Las toallas son por cuenta de la casa el resto de la noche. Acepté la toalla agradecida y me la puse sobre los hombros. Gracias, pero creo que terminaré esta copa de vino y me iré a casa. Al volver a sentarme, varios clientes se acercaron a mi mesa. Un obrero de la construcción que había estado sentado en la barra fue el primero en acercarse. Señora, dijo, quitándose la gorra de béisbol. Solo quería darle las gracias. Esos tipos llevan meses viniendo aquí y causando problemas a todo el mundo. Nadie sabía qué hacer. Una mujer de unos 50 años que había estado sentada con su marido cerca de la ventana fue la siguiente. Cariño, lo que hiciste fue increíble. Siento que no te ayudáramos cuando te estaban molestando. No tienes que disculparte, le dije. A veces nos paralizamos ante situaciones así. Es normal. Durante la siguiente hora, mientras terminaba mi vino e intentaba asimilar todo lo sucedido, casi todos en el bar se acercaron a mí. Algunos querían darme las gracias. Otros querían preguntarme sobre mi servicio militar. Y algunos simplemente querían invitarme a una copa. El camarero, cuyo nombre supe que era Frank, se sentó frente a mí en un momento de tranquilidad. «Sabes», dijo, «yo también serví en la infantería de marina hace tiempo. Debería haber intervenido antes». «Interviniste cuando importaba», respondí. «A veces eso basta. ¿Puedo preguntarte algo?» Frank dijo, «¿Por qué elegiste vivir tan tranquilamente? Quiero decir, con tu historial, probablemente podrías haber hecho lo que quisieras». Era una pregunta que me había hecho muchas veces en los últimos 3 años. Cuando regresé de mi último despliegue, dije lentamente, estaba enfadado todo el tiempo. Enfadado con el mundo, enfadado con la gente que no entendía por lo que habíamos pasado, enfadado conmigo mismo por la muerte de mis compañeros. La ira me consumía. Me detuve, observando el bar, que se había vuelto mucho más silencioso y respetuoso desde que Tank y sus amigos se habían marchado. Me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía dejar que esa ira me definiera, que me convirtiera en alguien que resolvía todos los problemas con violencia, o podía elegir otro camino. Elegí ayudar a la gente de otra manera, ser útil sin ser destructivo. Pero no lo has perdido, dijo Frank, observando el entrenamiento. Quiero decir, podrías haber herido gravemente a ese tipo. El entrenamiento nunca se olvida, asentí. Pero saber pelear y elegir pelear son 2 cosas distintas.
Esta noche no tenía opción. Al terminar la velada, me puse a reflexionar sobre lo sucedido. Durante 3 años, había construido una vida en torno a la invisibilidad, la anodina, la seguridad. Me había convencido de que esto era lo que quería, que esta existencia tranquila era suficiente. Pero sentado en ese bar, rodeado de gente que ahora me veía de otra manera, me di cuenta de algo importante. No me había estado escondiendo del mundo para protegerme. Me había estado escondiendo para proteger al mundo de mí misma. Tenía tanto miedo de convertirme en alguien definida por la violencia que había olvidado que existía una diferencia entre la agresión innecesaria y defenderse cuando alguien intenta destruirte. Cuando finalmente me levanté para irme, Frank se negó a que pagara nada. «Tu dinero no sirve aquí», dijo con firmeza. «Y si esos tipos vuelven, avísame». «No volverán», dije con seguridad. «Hombres como esos son unos matones. Solo buscan peleas que creen que pueden ganar». Mientras caminaba a casa esa noche, aún con la toalla de bar de Frank sobre los hombros, me sentí diferente a como me había sentido en los últimos 3 años. No porque hubiera tenido una confrontación, sino porque había recordado algo de mí que había intentado olvidar. Era fuerte, no solo físicamente, aunque los años de entrenamiento militar sin duda habían dejado su huella. Era fuerte de maneras que no tenían nada que ver con cuánto peso podía levantar ni con la rapidez con la que podía incapacitar a un oponente. Tuve la fortaleza de elegir la paz cuando era posible, y la fortaleza de elegir otra cosa cuando no lo era. A la mañana siguiente, fui a trabajar a la biblioteca como de costumbre. Pero algo había cambiado. En los pueblos pequeños, las noticias corren como la pólvora, y para la hora del almuerzo, todo el mundo parecía saber lo que había ocurrido en el bar de Murphy. Pero en lugar de los chismes y el sensacionalismo que esperaba, la gente se me acercaba con respeto. La señora Patterson, una anciana que venía todos los martes a leer novelas románticas, se acercó a mi escritorio. «Miriam, querida», dijo en voz baja, «me enteré de lo de anoche. Solo quería que supieras que estamos orgullosos de tenerte en nuestra comunidad». Conversaciones similares se dieron a lo largo del día. La joven madre que trajo a sus hijos a la hora del cuento me agradeció por hacer del barrio un lugar más seguro. El adolescente que tenía dificultades para leer y al que le daba clases particulares me dijo que era genial, lo cual tomé como un cumplido. Al final de la semana, algo interesante había sucedido. El bar Murphy's se había transformado. Frank me llamó para decirme que varias mujeres habían entrado por primera vez, diciendo que habían oído que ahora era seguro. Los obreros de la construcción eran más educados, el ambiente más acogedor. «Cambiaste este lugar», me dijo Frank cuando pasé por allí el viernes siguiente. «No solo esa noche, sino que lo cambiaste de verdad». Había vuelto a mi rutina habitual de lectura tranquila y vino sencillo, pero ahora no era invisible. La gente asentía respetuosamente cuando entraba, pero también me dejaban en paz cuando quería leer. Era el equilibrio perfecto. 3 meses después, recibí una llamada que volvería a cambiar mi vida. Era de una mujer llamada Linda, que dirigía una organización sin fines de lucro que ayudaba a los veteranos a reintegrarse a la vida civil. Se había enterado de lo sucedido en el bar Murphy's y tenía una propuesta para mí. «Necesitamos a alguien que entienda ambas perspectivas», explicó Linda durante nuestra reunión. «Alguien que haya pasado por la transición de la vida militar a la civil, que sepa lo que es luchar por encontrar tu lugar en el mundo». El trabajo que me ofreció era perfecto: ayudar a otros veteranos a reintegrarse a la vida civil, conectarlos con recursos, y a veces, simplemente ser alguien que comprendiera por lo que estaban pasando. Era una oportunidad para usar mi experiencia de una manera que ayudara a la gente sin tener que renunciar a la vida tranquila que había construido. Acepté el puesto y, durante los últimos 2 años, he estado trabajando con veteranos de todo nuestro estado. Algunos lidian con lesiones físicas, otros con heridas invisibles que a veces son más difíciles de sanar. Todos intentan descubrir cómo ser útiles,
como encontrar un propósito en un mundo que a menudo no entiende lo que han vivido. Lo mejor de mi nuevo trabajo es: mi trabajo me permite ser exactamente quien soy, alguien que eligió la paz sin olvidar cómo luchar cuando fue necesario. Puedo ayudar a un veterano con problemas de control de la ira porque yo también he pasado por eso. Puedo ayudar a alguien a desenvolverse en situaciones sociales civiles porque recuerdo lo difícil que fue esa transición. Y a veces, cuando trabajo con un veterano que se siente perdido o invisible, le cuento sobre la noche en el bar Murphy's. No porque quiera glorificar la violencia, sino porque quiero que entienda que elegir vivir en paz no significa ser débil. Que encontrar la paz no requiere olvidar la propia fortaleza. La biblioteca sigue siendo parte de mi vida. Soy voluntario los fines de semana, ayudando con programas de alfabetización y leyendo cuentos a niños. La señora Patterson todavía viene a buscar sus novelas románticas y el adolescente al que di clases particulares acaba de ser aceptado en la universidad. Pero ahora también dedico mis días a recordarles a los veteranos que su servicio importó, que sus habilidades son valiosas y que hay muchas maneras de seguir sirviendo incluso después de dejar el uniforme. Les ayudo a comprender que la fortaleza se manifiesta de muchas maneras y que a veces lo más poderoso que se puede hacer es: opté por no usar mi poder. En cuanto al bar de Murphy, se ha convertido en una especie de segundo hogar. Frank siempre me tiene una copa de vino blanco esperándome los viernes por la noche, y me he hecho amigo de muchos de los clientes habituales. El ambiente sigue siendo respetuoso, y nunca he vuelto a ver a Tank ni a sus amigos. A veces, nuevos alborotadores entran buscando problemas, pero Frank simplemente asiente hacia mi mesa en la esquina y dice: «¿Ves a esa señora de allá leyendo su libro? No querrás meterte con ella». Normalmente, eso basta para evitar problemas. La camisa rota de aquella noche cuelga ahora enmarcada en la oficina de Frank, junto con una foto que alguien me tomó hablando con el obrero de la construcción que me dio las gracias. Él la llama su recordatorio, un símbolo de que nunca sabes con quién te enfrentas cuando juzgas a alguien por su apariencia. La gente suele preguntarme si me arrepiento de haber vivido tan tranquilamente durante esos 3 años. Si siento que perdí el tiempo intentando ser invisible. La respuesta es no. Esos años me enseñaron algo valioso sobre mí misma, que podía elegir la paz incluso cuando era capaz de elegir otra cosa. Que la fuerza silenciosa sigue siendo fuerza. La noche en el bar Murphy's no cambió quién soy. Simplemente me recordó que yo decido cómo usar a la persona que siempre he sido. Puedo elegir ayudar a la gente a través de libros y programas de alfabetización, o a través de servicios para veteranos, o a veces, cuando es absolutamente necesario, enfrentándome a los abusones que creen que pueden destruir a la gente sin consecuencias. La lección más importante que aprendí es esta: la verdadera fuerza no consiste en demostrar nada a los demás. Se trata de saber quién eres, sentirte a gusto contigo misma y defender lo que es justo cuando la ocasión lo exige. Sigo siendo la misma mujer tranquila que prefiere los libros a los bares, el té a la cerveza y las noches apacibles a las discusiones acaloradas. Pero ahora también sé que ser tranquila no significa ser débil. Y elegir la paz no significa no estar preparada para la guerra. A veces, cuando estoy sentada en mi rincón del bar Murphy's, leyendo un buen libro y saboreando mi vino blanco, pillo a alguien mirándome fijamente y me pregunto qué estará pensando. ¿Ven a una mujer común y corriente? ¿O ven a alguien que ha aprendido que las personas más poderosas suelen ser las que eligen no mostrar su poder hasta que no les queda más remedio? Sea como sea, me siento a gusto conmigo misma. Y esa, creo, es la posición más fuerte de todas. Aquella noche me enseñó algo importante. Todos tenemos fortalezas ocultas que no mostramos al mundo. Elegí vivir en silencio, pero nunca olvidé quién soy en el fondo. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir pequeña o invisible, recuerda mi historia. Eres más fuerte de lo que crees. Si esto te inspiró, dale me gusta y suscríbete. ¿Alguna vez has sorprendido a alguien que te subestimó? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Hasta la próxima, recuerda, las aguas tranquilas corren.